¿Cómo vemos la naturaleza? ¿Es solo un conjunto de recursos que están ahí para que los usemos? ¿O es algo más? ¿Una entidad con su propio derecho a existir, a florecer? Esta pregunta, que parece tan filosófica, está en el centro de un cambio gigante, uno que está creando nuevas formas de pensar la ley y la economía para proteger nuestro planeta. Para entender por qué esto es tan urgente, empecemos con una cifra que impacta: 10 millones. Esa es la cantidad de hectáreas de bosque que perdemos cada año. Para que nos hagamos una idea, es como si toda Islandia simplemente desapareciera cada año. Siempre escuchamos que hay que reciclar, que hay que ahorrar agua. Y sí, por supuesto que es importante. Pero, viendo la magnitud del problema, es inevitable preguntarse, ¿con eso alcanza? ¿O necesitamos un cambio mucho más profundo, uno que vaya a la raíz de nuestros sistemas? Bien, para explorar esto, vamos a hacer un recorrido. Ya vimos la escala de la crisis. Ahora vamos a meternos en el cambio de mentalidad, el llamado giro ecocéntrico. Luego veremos cómo la naturaleza está literalmente ganando derechos en los tribunales. Después analizaremos un modelo económico nuevo, la economía circular. Y al final veremos cómo todo esto se mezcla en una realidad bastante más compleja. A ver, si las acciones individuales no son la solución completa, es porque el problema está en el sistema. Y todo sistema se basa en una forma de ver el mundo. Es justo ahí donde está ocurriendo un cambio fundamental, una nueva filosofía sobre nuestro lugar en el planeta que nos aleja de la idea de que somos el centro de todo. Aquí está la clave de todo. Por un lado tenemos el antropocentrismo. La naturaleza es básicamente nuestra caja de herramientas y su valor depende de para qué nos sirve. Pero por otro lado está surgiendo el ecocentrismo, una idea casi revolucionaria. La naturaleza tiene valor por sí misma. Un río vale por ser un río, no solo porque nos da agua. Un bosque vale por ser un bosque, punto. Y bueno, esta filosofía no se queda solo en palabras. Tiene una herramienta legal muy potente: los derechos de la naturaleza. ¿Y esto qué significa en la práctica? Pues que un río, un bosque, una montaña pueden ser reconocidos por la ley como un sujeto, como una persona. Pueden tener representantes legales que los defiendan en un juicio. Es un cambio de paradigma total. Ahora, bajemos esto a la tierra, porque no es solo una teoría de libros, se está convirtiendo en ley. Y resulta que Sudamérica está a la vanguardia. Es una verdadera frontera en esta revolución jurídica. Veamos 3 ejemplos que son importantísimos. Ecuador, en 2008, se convirtió en el primer país del mundo en poner los derechos de la naturaleza, de la Pachamama, en su constitución. En la constitución. Poco después, Bolivia lo siguió con su ley de la madre tierra, inspirada en el concepto del vivir bien. Y Colombia ha sido un actor clave a través de sus cortes, introduciendo un concepto fundamental, la bioculturalidad, que entiende que no se puede separar la naturaleza de las culturas que viven en ella. El caso del río Atrato en Colombia es el ejemplo perfecto de esto. En 2016, la Corte Constitucional no solo le dio derechos al río, hizo algo más profundo. Reconoció que el río y las comunidades que viven en sus orillas son una sola cosa. Su cultura, su vida, dependen del río. Es una visión que por fin une lo humano y lo natural. Pero claro, aquí viene la parte difícil. Como bien dice la investigadora Patricia Ortega Crobeto, una cosa es tener una ley increíble en el papel y otra muy, muy distinta es hacerla cumplir. Estas victorias legales son históricas, sí, pero llevarlas al terreno, implementarlas de verdad, choca con barreras políticas y económicas enormes. Es que si le damos derechos a la naturaleza, pero el motor económico que la destruye sigue funcionando igual, pues es una batalla perdida. Por eso, al mismo tiempo que avanza el frente legal, está surgiendo una propuesta para cambiar el modelo económico desde la raíz. Y esa propuesta se llama economía circular. A ver, nuestro sistema actual es lineal. Extraemos, fabricamos, usamos y tiramos. La economía circular busca romper ese ciclo. La idea es crear un sistema donde nada se desperdicie. Se trata de mantener todo circulando, reutilizando, reparando, imitando los ciclos de la propia naturaleza. La Fundación Ellen MacArthur, que es una de las grandes impulsoras de esta idea, lo resume en 3 principios muy claros. 1. Diseñar las cosas para que no generen basura ni contaminación desde el principio.
2. Mantener los productos y los materiales en uso, dándoles vueltas y vueltas. Y 3, y esto es clave, no se trata solo de no dañar, sino de regenerar activamente la naturaleza. Pensemos, por ejemplo, en un arrecife de coral, un ecosistema lleno de vida, absolutamente vital. Pero hoy está amenazado por nuestros desechos, por el plástico, por los químicos. Bueno, un sistema circular lo que busca es cortar ese problema de raíz, que esa contaminación ni siquiera se produzca. Así, un ecosistema como este no solo podría sobrevivir, sino recuperarse, volver a florecer. Lo más potente de este modelo es que se conecta directamente con los derechos de la naturaleza. ¿Por qué? Porque ataca las causas del problema. La ciencia identificó 5 grandes motores de la pérdida de biodiversidad. Bueno, la economía circular les apunta a todos. Si reciclamos y reutilizamos materiales, baja la presión para extraer recursos nuevos. Eso impacta el uso de la tierra. También ayuda a reducir emisiones y, por supuesto, ataca la contaminación de frente. Entonces, tenemos, por un lado, una revolución legal y, por otro, una revolución económica. En la vida real, estas dos grandes ideas no van por caminos separados. Al contrario, se están empezando a entrelazar, a combinar, creando soluciones mucho más completas. Y es que en la práctica no hay una ruptura de borrón y cuenta nueva. Los análisis de los casos en Sudamérica muestran algo fascinante que llaman ensamblaje jurídico. Los jueces toman la idea nueva y poderosa de los derechos de la naturaleza, pero la combinan, la refuerzan, con herramientas del derecho ambiental de toda la vida, el que está centrado en el humano. Es una estrategia pragmática, una forma de hacer que funcione. Y esto nos regresa al gran desafío de siempre, la implementación. Esta mezcla de estrategias es muy prometedora, pero el camino es lento y complicado. El mismo Río Atrato es un ejemplo. Años después de esa sentencia histórica, su recuperación real avanza a paso de tortuga. Lograr que las victorias del papel se vean en el territorio sigue siendo el mayor de los retos. Y todo esto nos deja con una pregunta final, una pregunta que lo cambia todo. Si aceptamos que la naturaleza ya no es un objeto, sino un sujeto con derechos, la siguiente pregunta es, ¿y quién es responsable de defenderlos? ¿El Estado? ¿Las empresas? ¿Las comunidades locales? ¿Cada persona? La respuesta seguramente es una mezcla de todo eso, una responsabilidad compartida que apenas estamos empezando a entender cómo funciona.